¿Cuál es el quinto mandamiento? Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. A medida que leamos los mandamientos, veremos que todos tienen que ver en esta tabla con el gobierno de Dios en el corazón humano. Y comienza por los padres y por la madre, porque ¿dónde se enseña la educación y la obediencia a la autoridad? ¿Dónde se enseña? ¿En el hogar? El respeto por las autoridades y todas estas cosas se enseñan en el hogar. Y todo comienza por papá y por mamá. Porque lo primero que Dios instituyó no fue ni un gobierno, no fue en la escuela y mucho menos la iglesia. Lo primero que Dios instituyó fue la familia, el matrimonio, porque no era bueno que el hombre estuviese solo. Y Dios dio roles. Y comenzamos entonces en el capítulo 6 por lo que Dios dice que es importante. La importancia de dar honra, respeto. En otras versiones veremos hasta veneración. Y lo dice la Escritura, no es que me la estoy inventando, a los padres. Que en ese contexto no significa adoración, sino un respeto profundo por la autoridad y la persona del Padre. Y aclaro el contexto, porque esa palabra también se usa para ¿qué? Para Dios con respecto a adorarlo e inclinarnos delante de Él. Y miren lo que dice en Proverbios 23, 22 y el versículo 25. Vamos a aprender en estos versículos próximos qué significa o qué se da a entender la Escritura por la palabra madre o padre en el quinto mandamiento. Y usted va a entender hoy que cuando allí se habla de padre y madre, no tan solo está hablando de los padres y madres naturales, sino que también habla de los superiores, de aquellos que Dios ha puesto por encima de nosotros, tanto en edad como en aptitudes. Hay gente que nos supera en ciertas áreas y habilidades, pero hay gente que también son mayores que nosotros, y nosotros tenemos que tratarlos de cierta manera, y vamos a ver que la Biblia dice al respecto, especialmente aquellas ordenanzas de Dios que se nos dan para aquellos que están en lugares de autoridad, ya sea en la familia, en la iglesia o en la nación. Muchas veces en la Escritura se le llama padre a esos líderes de la familia, de la iglesia y de la nación. Y el primer texto que vamos a ver es Proverbios 23, 22 al 25, donde nos dice, aquí está hablando de los padres naturales: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Versículo 25: alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Vemos en estos principios del libro de Proverbios de cómo debemos honrar a nuestros padres. Cuando nuestros padres nos hablan o nos instruyen o nos disciplinan o simplemente conversan con nosotros, ¿qué dice el texto que debemos hacer? Lo dice en la primera palabra. ¿Qué dice? Debemos escuchar. Cuando un padre habla, un hijo escucha. Ahora vemos padres que no enseñan a sus hijos a respetar, porque no son constantes.
sino que los hijos se entremeten. Y continuamente lo hacen, porque una cosa es que lo haga una vez, 2 veces o 3 veces, otra cosa cuando es una práctica. Y la Escritura dice que el hijo debe honrar al padre. ¿Y cómo un hijo honra al padre? Escuchando, prestando atención. Cuando un hijo no hace esto, es un irrespetuoso. Nosotros como cristianos sabemos a quién obedecer. Cuando nosotros deshonramos a nuestros padres, ¿a quién también estamos deshonrando? Al Dios que instituyó la familia y al padre y a la madre como dirigentes en el hogar. Hay hijos que menosprecian a su madre. Menospreciar significa darle poco valor, tenerla como poca cosa, no estimarla. Y Dios nos dice en su palabra que la manera de honrar es no menospreciando a la madre. Hay que ponerla en su justo lugar, donde Dios la puso, y también al padre, y hay que escuchar. Los hijos no nacen respetando a papá y a mamá, nacen muertos en delitos y pecados, y rebeldes a toda autoridad. Y quien le tiene que ayudar, usted tiene que enseñarle a él que ese hijo no puede hacer lo que le da la gana. Quien enseña eso no es la escuela, ni el gobierno. Lo enseña el padre y la madre. Le ponen el temor de Dios y el temor de ellos al hijo en el corazón. Como padres tenemos que poner el temor de Dios, según la gracia de Dios, pero también el temor de nosotros en el hijo. Cuando no lo hacemos, por más buena gente y buenos amigos que nos queremos presentar, somos malos padres. Estamos fracasando en nuestro llamado. Mire, cuando ese hijo vaya creciendo, nos va a faltar el respeto en la casa, en la iglesia, en los lugares públicos. Va a ser espectáculos en las tiendas por departamento. Nos va a avergonzar en las puertas y en los lugares públicos, porque no hicimos lo que debíamos hacer con ellos. En Efesios, en ese mismo texto de perdón, dice: alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿Qué trae alegría al corazón de un padre? Cuando se le respeta. ¿Qué trae alegría al corazón de una madre? Cuando se le respeta y se ama. Cuando se le valora. ¿Cuál es la labor de un hijo para con un padre? Escuchar, respetar, valorar y traer alegría al corazón del padre y de la madre. Esto es importante, porque eso es lo que Dios manda. Hay padres difíciles. Los padres también tienen una responsabilidad ¿de qué? De promover un ambiente donde el respeto y la alegría sean la atmósfera que permea el hogar. Ese balance lo tenemos que, con la gracia de Dios, y poner nosotros como el gobierno de Dios en nuestro hogar. Cuando hacemos esto, estamos proclamando el gobierno de Dios, porque Dios lo dijo. El problema es que ahora la gente le hace caso al doctor Spock, que se le suicidó el hijo, y a toda la sarta de médicos que no saben nada de la naturaleza humana y no saben nada
de que la naturaleza humana está inclinada hacia el mal y hay que ponerle restricciones. Si tú no pones restricciones al niño, el niño buscará gobernar. Y la labor para ponerle restricciones y enseñarle los caminos, ¿quién? Somos nosotros. Dios estableció que fuésemos los padres los que pusiéramos vergüenza en el corazón de los niños. Le doy gracias a Dios porque había que tocar este mandamiento. Y yo creo que hay momentos en la vida de cada uno de nosotros en que nosotros hemos fracasado, pero también hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que hemos logrado algo como se debe. Si el hijo no es transformado por Dios en nuestra casa, que por lo menos se comporte con vergüenza bajo nuestro techo mientras vive con nosotros. Hay que enseñar comportamiento, conducta, buen trato, buena conversación y buen vivir. Hay que enseñarles a vivir, y esa es la responsabilidad de ellos, nuestra, porque ellos no saben. Y a medida que crecen, se vuelven adolescentes. Y los adolescentes que se creen que saben, adolecen, o sea, carecen de. Y el que Dios puso en su vida para que los nutriera con lo necesario para luchar con la vida cuando nosotros faltemos, somos los padres. Un padre que hace su trabajo, tarde o temprano, verá la bendición de Dios. Mire, amado, recibiremos alegría y nos gozaremos con nuestros hijos, especialmente cuando comienzan a abrazar, a prestar atención y a estimar y a valorar tanto a papá como a mamá. En Efesios capítulo 6, versículo 1-3, ¿qué dice, hermano Junior? Toma el micrófono, te ruego, y léeme Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Al 3. Voy a dar este micrófono en este lado y aquel en este lado. Dice la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Claramente, el mandato bíblico en el Antiguo y en el Nuevo es que los hijos obedezcan a los padres. Allí dice claramente cómo: obedecer al Padre en el Señor. Si tu padre te manda a violentar la ley y hacer algo que desagrada a Dios, no es lo que está hablando allí. Si, chica, tu padre te manda a vender tu cuerpo para obtener ganancia, tú no tienes que obedecer. Si, chico, tu papá te manda a robar una tienda o a coger algo o a hacer algo que transgreda la ley, tú no tienes que obedecer eso. Pero la Biblia dice cómo los padres deben criar a los hijos. ¿Y a qué clase de padres debemos obedecer? Debemos obedecer a todos los padres. Sin embargo, acuérdense, debe ser en el Señor. Les voy a dar un caso hipotético. Tal vez usted tiene un padre que fuma. Usted sabe que el cigarrillo hace daño en los pulmones. Su papá o su mamá le dice: hijo, obedece, cómprame un cigarrillo o un cigarro, o vete al punto y cómprame 5 gramos de aquello. Y usted sabe que eso está mal. ¿Ven?
Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que decir esto porque estamos viviendo en un tiempo difícil, donde los padres en muchos hogares se han vuelto malas influencias para sus hijos porque no están cumpliendo su llamado. Ahora en la iglesia, la gente del Señor sabe a quién debe imitar. Ustedes y yo sabemos que la palabra del Señor no está entera de juicio ni de discusión. Lo que el Señor dice es nuestro modo de vida. Por lo tanto, yo estoy seguro que nadie aquí va a enviar a su hijo o a su hija a hacer una cosa de indecente o algo que desagrada a los ojos de Dios. Señor, permite que así sea. Yo conozco a los que están aquí y yo conozco a los que dan. Yo sé que de ustedes no sale ese tipo de comportamiento. Gloria a Dios por eso, porque da paz a mi alma y a mi corazón. Ahora, mire, amado, allí claramente dice que debemos obedecer a los padres en el Señor porque esto es justo. Es justo obedecer a los padres, pero es injusto no obedecerlos. A veces los hijos no son enseñados a hacer las cosas a la primera. No se les enseña la justicia de la obediencia. ¿Quién debe enseñarle al hijo que es justo obedecer al padre? El padre. A veces queremos que ellos sepan las cosas así como que le vengan como por osmosis. Pero ¿a quién eligió Dios para que entrenemos al hijo en el departamento de la obediencia y de la honra? Somos nosotros. Entonces, allí claramente dice: honra a tu padre y a tu madre, y repito otra vez el mandamiento de la ley. ¿Ven? O sea, Dios nos dice qué debemos hacer, qué debe hacer un hijo: obedecer. Así que ya vemos varias cosas. Honramos a nuestro padre cuando le prestamos atención. Honramos a nuestros padres cuando no les menospreciamos y los valoramos. Honramos a nuestros padres trayendo alegría a sus corazones en todo lo bueno, justo, santo, amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud alguna y lo que es digno de alabanza. ¿Ven? Primera de Timoteo, capítulo 5, 1, 2 dice: ¿cómo debemos tratar a los padres? Y no tan solo a los padres, sino a aquellos hermanos en la congregación que pueden ser nuestros padres y madres. Por eso digo que esa palabra no tan solo le cabe a los papás naturales, también muchas veces el Señor quiere que tratemos de la misma, con ese mismo respeto a quién, a la gente. Y lo dice allí en 1 Timoteo 5, 1, 2. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Lo vieron? Exhórtale como a padre. Esto no significa que no se moleste, porque siempre que tú llamas la atención se van a molestar, porque al ser humano no le gusta que le llamen la atención. Tiene problemas con la autoridad. Tú, decirme a mí lo que yo hago. No. Eso es el problema con el ser humano. Pelea por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. Se queja por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. Pero también dice: si no, exhórtales como a padre, a las más jóvenes como hermanos, y a las ancianas, ¿cómo debemos hacerlo? Como a madres. O sea que las ancianas en la iglesia deben ser tratados como ¿qué? Como a madres. ¿Cuál es la intención del texto? La intención del texto es mostrar respeto, ternura, amor,
y cariño. Así que mostramos a nuestros padres honra cuando le mostramos respeto, ternura, amor y cariño. La palabra madre y padre debe ser algo que cree ternura en el corazón. Él es mi papá. Ella es mi mamá. Tú puedes tener enemistad con alguien, pero de momento tienes algo con tu papá y tu mamá, entonces el sentimiento y el pensamiento, a menos que no tengas afecto natural, es diferente. Y digo afecto natural para los que me están escuchando en las redes. Afecto natural, hay gente que dice la Biblia que no tendrá afecto natural, o sea, el afecto natural que tiene un hijo por un padre por un hijo, un hermano por una hermana. Está levantándose una generación que no tiene ese afecto. Pero amigos, si tú sabes amar y tienes afecto, Dios te manda a tratar con ternura y a controlarte. En Génesis 4, 20, 22, Ney, si tú pudieras leerme eso. Hermana Ney Prats. Génesis 4, del 20 al 22. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Jubal. Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Jubal, Caín, fue Noama. ¿Vieron algo ahí? ¿Cómo se usa la palabra padre ahí? Yo les dije que en la Biblia la palabra padre no se refiere tan solo a los padres naturales. Aquí padre se está usando como una persona que ha dejado un legado, que está por encima, pero un legado de conocimiento. ¿Ven? Hay gente que tiene habilidades y la gente dice, ese es el papá o la mamá de los pollitos. ¿Ven? Dice, el padre de todos los que habitan en tiendas. Y literalmente era el padre porque los engendró, así que a veces se le llama padre a alguien que no es tu padre directamente, sino que es tu ¿qué? Tu ancestro. Significa que los nietos deben honrar ¿a quién? A los abuelos, y a los bisabuelos, y a los tatarabuelos, porque ellos son sus padres. Cuando un nieto deshonra a un abuelo, a un tatarabuelo, a un bisabuelo, está deshonrando el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque es el padre de tu padre. ¿Y quién tiene que enseñar ese respeto por abuelo y abuela? Y por bisabuela y tatarabuela. ¿Quién lo tiene que enseñar? De generación en generación, los padres. A veces nos olvidamos de eso y vemos nietos no honrando a sus abuelos y a sus ancestros. Hemos perdido eso. También vemos otra manera en que se usa en Génesis 45:8. Vamos a ver a José. Génesis 45:8 dice: así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Ves lo que le dije? En ese contexto, José es presentado como un superior y él es padre de toda Egipto, Faraón, su casa y toda la tierra de Egipto. Por lo tanto, como era un padre, se le respetaba y se le honraba. Tanto es así que si a alguien le faltaba el respeto, podía hasta perder ¿qué?
la vida. Eso se llama patria potestas. De ahí viene la de patria potestad. ¿El poder de quién? Del Padre. En un tiempo de feminismo radical, que no debería ser llamado feminismo, porque nada tiene que ver con la verdadera feminidad, temas como estos molestan, pero no dejan de ser la verdad. Y la razón por que prolifera este género de personas hablando es porque no tuvieron un padre que le enseñara a respetar y a honrar. Y ahora tú ves generaciones que no respetan ni al presidente, ni al gobernante, ni a la policía, ni a las organizaciones, ni nada. Y la culpa no es del gobierno, la culpa es de los padres. Padres, nosotros debemos ser honrados y respetados, pero también tenemos que hacer nuestra parte para darnos a respetar. El respeto requiere sacrificio, tiempo y trabajo. Dios manda respeto, pero nosotros debemos comportarnos también como gente respetable. Ahora, si el individuo no se comporta como persona respetable, ¿hay que respetarlo? Sí, porque la Biblia dice obedecer a vuestro Padre, porque esto es justo. Acuérdense que se está tratando de la ley del Señor, hermano. Así es, lo que tú estabas hablando, yo estaba pensando en Jesús. Jesús o sea, estaba pensando en Jesús, porque Jesús fue hijo, tuvo un padre celestial, pero también tuvo un padre terrenal. Él lo que yo me acuerdo es que él honró a su padre terrenal en el mismo oficio que hacía el padre, que era carpintero. Ahora, en otros sectores, no sé, como era Dios, todo sabía, no había nada que se comiera en él. Pero me imagino que dando la tierra como hombre, y yo respeto a su padre. Y lo sabemos porque cuando era adolescente dice que se sujetó a sus padres, ¿verdad? Cuando lo del templo, ¿qué dijo? Que él se sujetó a sus padres y no se salió de la sujeción a sus padres hasta que llegó a su mayoría de edad, ¿verdad? Y con todo y eso seguía honrando ¿a quién? A su mamá. ¿Hasta cuándo? Hasta el mismísimo lugar de la cruz. Cuando estaba clavado, mientras el proceso de muerte, hasta ahí honró a su mamá y a su Padre Celestial. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Tan solo por nosotros o por obedecer a su Padre? ¿Vieron? Mira el respeto y la entrega por honrar a su Padre. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Y este es un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Que debemos honrar a nuestros padres hasta el fin. Es tremendo, gracias por dar ese ejemplo, ilustración de nuestro Señor, que es el modelo a imitar, ¿verdad? Gloria a Dios. Miren, vemos que José fue puesto por padre. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13 dice, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13, ¿qué dice Yahaya? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 13.
Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿De quién están hablando ahí? De Naamán, un general sirio, ¿verdad? Ese criado era hijo de Naamán, pero Naamán estaba por encima de él, era su superior. ¿Y cómo le llama el criado? Así que esa palabra es un título de respeto, es un título de honor. Y aquel criado con ternura, como a un padre, le habló y le dijo: Padre mío, si el rey te pide cosas difíciles, tú las haces. ¿Viste la manera en que se acercó? Esa debe ser la manera en que un hijo se acerca a un padre, con respeto, sabiendo que está bajo una autoridad. ¿La autoridad de quién? La autoridad del padre, con ternura. Mira, viejo, ven aquí y haz esto y lo otro, que mira, ¿qué es eso? Señor, te reprenda. La palabra viejo no es una mala palabra, pero el tono y la manera en que se dice puede convertirse en una palabra, en una, ¿qué? Yo puedo decir que viejito, él es mi viejo. A eso es amor y ternura. Pero fíjense que la primera vez, cuando lo dije, se oyó como que hinca, como una ofensa. Por lo tanto, es importante que cuando hablemos con nuestros padres, les mostremos respeto a los que están por arriba, sean estos padres naturales o superiores, jefes en el trabajo, gente de gobierno. Aunque no estemos de acuerdo con ellos en todo, tenemos que ser gente que respeta. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con ciertos políticos, pero eso no me da el derecho de faltarles el respeto. Dios me manda a orar por él y tratarlo bien, aunque esté completamente de desacuerdo con sus técnicas perversas. Ahora, qué fuerte esto, ¿verdad? Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículo 15, en ese mismo libro, dice la Escritura: viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿De quién estaba hablando Eliseo en ese momento? De Elías el profeta. Elías era padre de Eliseo, pero Dios los había puesto por encima y él había puesto su manto sobre Eliseo. ¿Ve? Que padre también es alguien que tiene autoridad sobre ti, o un mentor, se le puede llamar padre, ahí el texto. Se le llama padre. No soy yo el que lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. ¿Lo ven? Entonces, cuando el carro de fuego vino a recoger a Elías, Eliseo lo vio. Eliseo no quería que Elías se fuera. Sabía que Elías iba a ser traspuesto. Sabía que Dios se lo iba a llevar y lo perseguía a diestra y a siniestra porque no quería perderlo de vista. También se le había prometido una doble porción del espíritu de Elías. Pero cuando se lo llevó, clamó con dolor: Padre mío. Y dice allí el texto sagrado: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Fue algo doloroso para él porque le había cogido cariño, además de respeto. También le obedecía y hacía lo que Elías le ordenaba. Elías le decía: ve a aquel monta, y aquel él iba, excepto a lo último, porque habían hecho una promesa. Y Elías estaba buscando sacudírselo y él dice: no, güey. Oye, que nos enseña algo. Que tengamos un padre que quiera sacudírsenos de encima, no significa que nosotros tengamos que dejar el intento de conectarnos con él. Ahora, si la persona es tóxica o dañina y es un riesgo para tu vida, eso es otra cosa. Hay papás que
cuando son viejitos, se vuelven impacientes y cuando se les cuida, no son muy buena gente. Y yo sé que algunos hermanos, no hermanos, sino gente piensa a veces en la almohada. Señor, reprenda el diablo. Allí. Sí. Este me está sacando, me tiene. Pero no. Porque ese padre tuvo que aguantarte a ti tus griterías y tus barrabasadas de toda tu vida. Las heridas del corazón. ¿Cuántas heridas nosotros hemos traído a nuestros padres en un momento dado? ¿Cuánto dolor en el corazón? Hay cosas de las que uno se arrepiente, ¿sabes? Palabras que tal vez uno le dijo en un momento a un padre de una madre de uno que uno dice, Señor, ¿qué he hecho? Mire, amado, ahí vemos ese ejemplo de un profeta llamando al Señor Padre. Gálatas 4:19, veamos el corazón de Pablo. Gálatas 4:19, veamos ese corazón de Pablo. Pablo, cuando trataba con la iglesia, trataba con un corazón de qué? Con corazón de padre. ¿Cómo? Juan decía, Y Juan, el apóstol Juan, dice el hermano que decía, hijos o hijitos, con más ternura todavía, hijitos. Sí. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si hay que respetar a un padre impaciente, con cuánta ternura, con cuánto respeto, más aún debemos respetar a un padre que nos ha tratado con tanto cariño. Una violencia así no tan solo está violentando la ley de Dios, sino la ley del amor. Y estamos en el Nuevo Testamento, todo tiene que ver ahora con la ley de Dios, con la ley del amor. En Isaías 49:23, una de las profecías dice, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, y con el rostro inclinado a tierra te adorarán. No tiene que ver con el texto, con el asunto, pero estoy hablando aquí la palabra nodriza. ¿Quiénes eran nodrizas? ¿Los hombres pueden ser nodrizas? No, pero se pueden comportar como nodrizas. Pablo dice que trató a la iglesia como si fuera una nodriza, una madre sustituta, alguien que era puesta para criarle los hijos a otros. Así como un ayo era un esclavo que era criado puesto para enseñar al niño hasta que éste llegara a ser adulto. Esa gente que te crió, que se tomó tiempo contigo, que te dedicó tiempo y te enseñó acerca de la vida y de las cosas importantes y estuvo a tu lado mientras crecían, ayos. Y esas mujeres que se entregaron, nodrizas. ¿Por qué son llamados padres y madres los superiores en la Biblia? ¿Por qué son llamados padre y madre los superiores en la Biblia? La gente que está por encima de uno. Cuando digo superiores, no estoy hablando de que ellos sean superiores a ti, sino que han sido puestos por encima de ti. Porque todos somos iguales delante de Dios, pero no todos estamos al mismo nivel delante de Dios, porque un hijo nunca estará por encima de ti y un padre. ¿Están entendiendo? Hay lugares de autoridad y de respeto impuestos y enseñados por quién. Nosotros tampoco nunca estaremos al nivel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
En el cielo los ángeles también tienen que. Hay unos que tienen poderes, hay otros que son señorías, hay otros que son autoridades. Hay roles de autoridad y funciones de poder. Eso va cargado con poder y autoridad. ¿Por qué fue que Miguel no reprendió a Satanás en su propia autoridad? Pero ¿por qué Cristo sí reprendió a Satanás? Y cuando nosotros reprendemos a Satanás, ¿en qué nombre lo hacemos? Y cuando los ángeles reprendían a Satanás, ¿en qué nombre lo hacían? Que el Señor te reprenda. ¿Por qué usted cree que sea eso? Porque allí todavía había ¿qué? Autoridad. La Biblia nos enseña acerca de la importancia de los padres y de la autoridad. ¿Ven que estamos viendo de todo esto? ¿Lo pueden asimilar? Los padres, muchas veces los superiores son llamados padres y madres con este propósito. Con el propósito de enseñarles a estos superiores sus deberes para los que han sido colocados bajo su cuidado. Deben tratar a esos que han sido cuidados bajo, que han sido puestos bajo su cuidado con afecto. Como un padre trata a quién, a un hijo. Esto está hecho a propósito, para que si tú tienes un lugar de autoridad, ya sea en el gobierno, en la familia, en algún negocio o en la misma iglesia, tú sepas cómo tratar a la persona con afecto, como un padre a un hijo. Pero también para que las que están bajo autoridad puedan expresar amor y ternura hacia aquellos que están sobre ellos y que los cuidan. El problema es que el gobierno, debiendo ser algo de amor, ahora no lo es por causa de qué? Del pecado. De que cada cual busca lo suyo y de que la gente no se somete a las autoridades. Pero ¿cómo deberíamos tratar nosotros a los que están por encima de nosotros? Como si fueran nuestros padres. ¿Y cómo deben tratar los que están por encima de nosotros a los que están por debajo? Como si fueran sus hijos. Y por eso la Escritura lo presenta de esta manera, porque está responsabilizando tanto a los líderes, los que están arriba, como los que están puestos debajo, y diciéndoles, tienen que cuidarse, amarse y respetarse. ¿Cómo sería un gobierno aquí en la tierra si esto fuese así? ¿Cómo sería la familia? Amados, qué tremendo, ¿no? Así que son puestos para esto, para hacer que los que están abajo tengan la más buena voluntad y alegría en el cumplimiento de sus deberes para con sus superiores, como si trabajaran para sus padres. Y la Biblia, para que nos damos una ley que gobierne por encima de eso, dice: todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo como para el Señor. ¿Lo ven? El Supremo, el Padre de todos. Los creyentes en una manera y el Padre de todos, las criaturas en otra manera. ¿Ven? Porque es la fuente de todo. Y estoy haciendo la diferencia porque hay una manera en que todo viene de Dios. Y por eso se le llama el Padre. Pero hay una manera en que solamente los hijos de Dios por la fe en Jesucristo son realmente esos hijos. ¿Ven? Y hay que hacer esa especificación. Ahora vamos a ver esto en Efesios 4, versículo 6. Y la semana que viene continuamos porque ya el tiempo ha pasado. Y vamos a seguir contestando esta pregunta de por qué son llamados padre y madre superiores. La Biblia dice en Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
¿Eh? Y en 2 Corintios 2:14 dice, he aquí por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Cómo Pablo decide tratar allá a los corintios? Como un papá. Estamos viendo cómo en la Biblia esa palabra padre y madre es usada para traer afecto y respeto en las diferentes escalas sociales. El problema es que ya no vemos a nuestros semejantes y a los que Dios ha puesto por encima de nosotros como gente a la cual respetar como padres. Y esos padres no ven a las personas que están por debajo de ellos como hijos a quien cuidar. La élite mundial y los gobernantes de este mundo están matando a los niños en el vientre, lavando el cerebro de las madres para que se vuelvan las asesinas de sus hijos. Están cometiendo eutanasia, convirtiendo a los hijos en asesinos de sus padres, ayudándolos en lo que se llama suicidio asistido, lo cual no les va a quitar el dolor, sino que los va a introducir a la misma senda del infierno. De un dolor temporal y físico a un dolor físico, espiritual y eterno. ¿Eh? Entonces le llaman misericordia a eso, porque Satanás ha cegado sus ojos. Porque la gente no tiene el cuadro completo. Nosotros como iglesia tenemos que enseñar la importancia de tratarnos como padres e hijos y amarnos. Aquí hay una serie de caballeros y damas que yo considero como mis padres y madres. ¿Quiénes son? Todos aquellos que están por encima de mí en edad, excepto aquella que está allí, que es mi esposa. ¿Ven? La Biblia me manda a honrarlos a ustedes porque tengo que honrar su edad, su tiempo en el Señor, y tratarlo con cariño porque que tengo que honrar las canas. Amados, que Dios nos dé un corazón así. Si la gracia de Dios lo permite, seguimos la semana que viene con este quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento con promesa. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú eres el Padre absoluto de todos nosotros. En un sentido muy especial también eres nuestro Abba y nuestro Padre, pues nos introdujiste a tu familia, nos adoptaste, nos separaste en el amado, nos diste nombre, nos diste tu espíritu, nos trajiste al arrepentimiento, nos concediste el regalo de la fe. Gracias, Señor y Padre. Gracias por cada padre y madre de esta congregación. Bendice sus vidas y enséñanos a los más jóvenes a honrarlos, y enseña también a las padres y madres de esta congregación a amar a sus hijos y a los hermanos de la congregación, a querernos con tierno afecto, a preferirnos a causa de tu gran amor y del amor que también les debemos a ellos, porque tú dijiste y enseñaste que no debamos nada a nadie sino el amarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense en el amor de Jesucristo. Es como